Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este episodio, en el mundo según Alex, vamos a explorar todo lo que acarrea la tecnología, los dispositivos digitales, redes sociales, consolas de videojuegos, todo lo que conlleva en este mundo virtual, en este mundo digital, y la psicosis que puede llegar a provocar, ansiedad y otro tipo de temas. Esto como resultado del uso de esas principales dispositivos que ya son parte de nuestra vida y siguen surgiendo. Bienvenidos a El Mundo Según Alex. Hoy, para platicarnos de este tema bastante extenso y amplio y que puede llegar a ser apasionante, tengo conmigo al psicólogo, docente por más de 17 años de experiencia, tanto en la práctica clínica como en la práctica privada, en la docencia también a nivel licenciatura y maestría. Él es el psicólogo Aarón Israel Pacheco Miranda. Aarón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Oye, estamos hablando de la introducción de la tecnología, de los dispositivos digitales, incluso las consolas de videojuegos a nuestras vidas. Obviamente tiene muchas ventajas la tecnología. Para personas como nosotros la usamos siempre como una herramienta, como un apoyo para seguir. Pero pues hablemos un poco de la juventud, de los adolescentes, de qué es lo que les está llevando o qué es lo que trae a su vida en temas psicológicos el estar inmersos en redes sociales, en dispositivos, en videojuegos. ¿Qué está sucediendo? De acuerdo. Bueno, es un fenómeno, ¿no? Muy peculiar, muy interesante también. Y tiene muchas aristas, francamente muchas. Es muy polémico porque, por un lado, es cierto, yo creo que es cierto, que mal manejada toda este acceso a la información que tienen, por ejemplo, el de estar expuestos a situaciones mucho de vida adulta, ¿no? Es un riesgo, voy a utilizar esa palabra, ¿no? A nivel emocional y mental para menores de edad. ¿De acuerdo? Me gustaría dejarlo así como en el aire y regresar un momentito después. Pero también otra de las aristas que me parece igual de importante es que es el villano perfecto. ¿Me explico? O sea, un padre que no se fija Claro. en los hijos, que no le da demasiada atención, que lo deja ahí horas frente a la computadora, el celular, la consola, y después va y se queja de que el muchacho no hace nada, que es un flojo, todo el tiempo se lo pasa ahí. ¿Bien? Entonces es como muy fácil culparlos, ¿sabes? Y de alguna manera hacer un lado mi responsabilidad como padre, como cuidador o como... Porque en ocasiones, cuando son muy pequeños o cuando están en la edad, en la clásica edad de papá, y estás en una fiesta, una convivio o algo, es muy sencillo, lo he visto. Toma la tablet, Sí, ¿no? sí. Y entretente un rato, ¿no? Un rato y pasan 2, 3, 4, 5 horas, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, eso es lo que, como bien dices, no asumimos la responsabilidad. Bueno, ¿quién se lo dio? ¿Quién le provocó esa ansiedad de tener ese aparato, no? Sí, eso es cierto. Entonces, por eso digo que es un tema muy complejo, ¿no? Y por lo general nos vamos a remitir casi siempre, si no es que todas las veces, al control paterno. Siempre, ¿no? Mencionas temas como conceptos interesantes, ¿no? La psicosis, la neurosis, la ansiedad, por ahí. Me gustaría, pues, como afinar estos temas, ¿no? En el tema de la psicosis, que, digo, entiendo que no es el tema del capítulo, pero en el concepto, psicosis es un concepto clínico y hace referencia a la pérdida del sentido de la realidad. Okay. O sea, ya estamos hablando de un trastorno psiquiátrico grave. Una neurosis es ya estoy fuera de una... No, la psicosis. Perdón, la psicosis es ya estoy fuera de la realidad. Es correcto.
¿no? No hay aparato que te la cause. Ok. O sea, una persona mentalmente sana no va a perder el sentido de la realidad por estar viendo videos de TikTok. Ok, entonces quiere decir que si alguien cae en una psicosis es porque ya tenía una condición. Así es. Y ¿no? algo lo detona. Y puede ser Sí. que tanto videojuego, tanto Es correcto. lo haya detonado. Puede Sí. ser. Y el ejemplo más claro de esto es en Estados Unidos se da mucho estos asesinatos masivos en las escuelas. Exacto. De repente va el muchacho con una pistola, que de dónde, o sea, en Estados Unidos es facilísimo, hasta donde entiendo, tener un arma de fuego, que si cualquiera lo puede tener. Y entonces es más fácil culpar a los videojuegos que al acceso a las armas de fuego, por ejemplo. Claro. Y entonces, como el muchacho va ataviado de un personaje, ¿no? Del Fortnite, de algún videojuego. No soy tan experto en eso. Pero entonces es muy fácil culpar o responsabilizar a un videojuego sobre un trastorno mental grave, severo que tuviera un joven, ¿no? Dejando de lado toda la parte social, cultural, familiar. A lo mejor el muchacho fue víctima de algún tipo de abuso o tenía algún padecimiento psiquiátrico, pero no es más fácil culpar al videojuego. Claro. ¿No? Que es un ente ahí virtual que no puede defenderse. Y entonces, bueno, es muy fácil, todo el mundo se lava las manos y te queda la conciencia tranquila porque no fui yo como padre el que falló, es el videojuego el que le metió estas ideas. Ese es el culpable, punto, caso cerrado. Es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿En qué otras cosas tenemos que tener cuidado? Bueno, en primera instancia, hay edades para todo. Eso sí, está muy claro. Entonces, por ejemplo, ¿tú dejarías ver a tus hijos menores de edad una película de adultos? O sea, claramente de adultos. Por supuesto que no. Sin embargo, hay muchos padres que contestan lo mismo que tú y ves el videojuego de su hijo y dice claramente violencia explícita, escenas sexuales y está en la clasificación. Pero es mucho más fácil verlo en la clasificación de una película que verlo en un videojuego. Claro, y fíjate que te lo digo por experiencia, en esta vida diaria agitada y tan ocupada que tenemos los padres, el que el niño esté ahí, papá, este videojuego, dale, quiero este videojuego. Y por más que le digas, oye, espérate a que yo vea las características del juego, a veces no es justificación, no digo que yo lo haga, pero las personas terminan cediendo. Ay, bueno, sí, ya, cómpralo, ¿no? Toma mi tarjeta, con no sé qué. Volvemos al tema que hablamos al principio. Toma la tablet, ¿no? Ya déjame en paz. Sí. Entonces, es muy constante lo que estás diciendo y es muy coherente y nos evitamos de decir, bueno, ¿cuál es el origen real, ¿no? O sea, si las legislaciones, si los materiales audiovisuales tienen las especificaciones, tenemos que darnos el tiempo, ¿no? Para verlo. Siéntate con tu hijo a ver qué juegues. A lo mejor a ti no te gusta jugar, va, pues es válido. Siéntate 20 minutos a ver el juego. Entonces ya tú sabrás si le das permiso de seguir jugándolo o no. Pero son cosas que realmente casi no pasan, ¿no? Porque también venimos de otra generación. O sea, se asumía que las caricaturas, bueno, son para niños. Ven las caricaturas toda la tarde, no importa. Verdad. Pero el hecho de que, o sea, los videojuegos sí hay para adultos. Sí, por supuesto. Entonces sí hay que sentarse a verlos. ¿Me explico? Pero ahí, como bien dices, también hay una legislación y que si tuviéramos un poquito más de atención, podríamos notarlo. Para serte honesto, me genera mucho más como resquemor el acceso a plataformas como YouTube o como redes sociales en menores, porque ahí la legislación está mucho más, es como más complicada y el acceso a estos videos cortos, por ejemplo, que te lo ve el niño en 30 segundos, minuto y medio, igual ni chance te da, y sí pueden tener contenido muy complicado. Hay diversos contenidos que no son para su edad. Definitivamente no son para su edad. Y fíjate, Aarón, que llega ese punto en el que, ok, ya programé la tablet para que sea la versión YouTube Kids. De acuerdo. Pero por experiencia te digo que
que hasta VPN de Estados Unidos ponen. Ya lo saben. ¿Cómo se instala el VPN? ¿Cómo le cambias el VPN al dispositivo? No, pero ellos ya lo saben. Sí, lo googleé. Cambian el VPN, entonces se pueden conectar como si estuvieran en otro país donde ciertos contenidos sí los pueden ver en ese otro país. Entonces nos dan la vuelta por completo y volvemos a lo mismo. La atención. Sí. Yo creo que ahí la clave es el vínculo que tú formas con tu hijo. Bien. O sea, si tú formas un vínculo de confianza, donde el niño te cree que la norma es por algo, ya le explicaste porque no es nada más no porque soy yo y soy tu papá y te lo digo yo. Exactamente. Como nos decían a nosotros. Exactamente. También no te basas en una cultura y en una educación del miedo. No, porque eso es muy feo. No, porque eso es muy malo. No, porque la vecina de no sé quién vio ese video y la chavita se suicidó. Entonces es contraproducente. Y no te la compra. Claro. ¿No? Entonces, si tú hablas con la verdad en términos que el niño puede entender, ¿no? Y además eres congruente, hay como una serie de condiciones necesarias, pero que pues, casi cualquier persona puede acceder a ellas para tener una crianza saludable en función de normas y educar sin prejuicios. Y será mucho más fácil que te compren la norma, decir, bueno, está bien, o sea, okay. Sí, y si en alguna ocasión tengo una duda sobre un video que de repente vi, me puedo acercar a ti, papá, y te decir, oye, mira qué vi. Entonces no me voy a escandalizar, exacto, no le voy a prohibir las cosas. Exactamente, me siento, lo veo con él y va a ver, mira, lo que estás viendo aquí es tal y tal, pero mira, esto no es para niños. ¿Me explico? O sea, yo entendiendo que algún momento lo va a ver, ¿no? Ni me escandalizo, ni me espanto. Puedo hablar abiertamente, a lo mejor son temas sexuales, a lo mejor es un video de un tema de un suicidio, cosas de ese estilo, y manejarlo en el lenguaje que el niño pueda entender. Enfocando más ahora en niños menores, pero aplicaría lo mismo para adolescentes. Y de esa manera yo creo que será más fácil que pueda entender que estamos teniendo un diálogo mucho más honesto, mucho más abierto y de alguna forma no... Me genera la confianza suficiente para que no se tenga que estar escondiendo de mí. Si tiene alguna duda lo ve y me la pregunta abiertamente y bueno, y también le doy opciones acordes a su edad. Bueno, órale, tienes tu horario para los videojuegos está la tal, ya te tuviste que haber hecho la tarea, ya te bañaste, todo, y ni son estos videojuegos los que están permitidos, ¿no? Y pues pásatela bien, órale, diviértete, ¿no? Adelante, ¿no? Sí. Pero ya conocemos qué es lo que va a jugar. Hablabas ahorita y tocaste un punto muy interesante, el horario, ¿no? O sea, porque hay estudios que dicen que después de tanto tiempo de estar jugando o teniendo un dispositivo electrónico en la cara prácticamente, o estar jugando un videojuego, sí llega a repercutir de alguna manera. ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones? Bueno, hay una cuestión que tiene, sobre todo con los niños, aunque nos afecta también a nosotros. En el caso de los niños es el no controlar la frustración, por ejemplo. Correcto. ¿No? Buen punto. Hace un rato hablábamos de la diferencia generacional. Exacto. ¿No? Y siempre me gusta mucho tocar ese tema porque los que nacimos en los 80s, 90s, la misma vida te obligaba a tener que esperar, ¿no? Totalmente. O sea, el amigo no tenía teléfono, además solo había de casa, entonces tenías que ir a verlo y le hablabas y no, que se está bañando, regresa en media hora y regresaba, ya había salido. Bueno, de alguna manera te obligaba en muchos contextos a tener que esperar. Las nuevas generaciones no tienen que esperar. No tienen esa necesidad, ¿sabes? Exactamente. Nosotros tenemos que enseñarles a esperar cuando antes la propia vida te enseñaba. Con tan solo el ejemplo de voy a conectarme a ver Internet Explorer y... ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ese sonido castrante y horrible que tenías que esperar no sé cuántos minutos para poder acceder a Internet. Hoy agarras un dispositivo y así. Sí, te frustra que ya pasaron 20 segundos y no... Claro. ¿Qué pasó? 10 segundos y no abre la página y está mala. Sí. Terrible. Bye. Es correcto. Entonces, este tema de la inmediatez con respecto a esperar, pero no tiene que ver con el dispositivo, tiene que ver también
con el estilo de vida a los que los niños están accediendo sin tener la preparación adecuada. Y entonces el hecho de decir no, de recibir un no, o tener que esperar hasta mañana para continuar con el juego que dejé en pausa. Exacto. Eso me parece un punto importante. El segundo es que las gratificaciones, que a lo mejor en nosotros como adultos estás acostumbrado, que sean físicas, desde el trabajo, un reconocimiento, tus mismos honorarios, etc. Ahí son gratificaciones virtuales, ¿no? Que sirven igual y funcionan igual a las físicas. Entonces tengo que soltar mi gratificación en los puntos, el nivel, en lo que sea que estoy subiendo. Entonces tengo que soltarlo. Y entonces de repente se pueden quedar con la idea de que, pero tengo que avanzar, o si es un juego en línea, me van a superar, qué sé yo. Eso tenemos que entenderlo, aceptarlo no como una realidad única, sino bueno, entender que así es. Y entonces en ese diálogo que entiendo lo que estás viviendo, no es nada, o sea, no. Entender no quiere decir justificar ni aceptar. Correcto. O sea, lo entiendo, no vas a dejar de hacer la tarea por eso. Claro. Pero tampoco te voy a regañar por ello. Claro. ¿No? Tengo que mostrarte yo como adulto la otra parte, ¿no? Que también se puede jugar con cosas físicas, ¿no? Con objetos físicos, que también necesitamos tiempo en familia y hacerlo también entretenido y divertido. ¿Sabes? La tecnología, así como mencionabas que nos puede hacer la crianza más silenciosa porque toma y pon tus audífonos, también nos obliga a esforzarnos más porque tengo que hacer que la vida en familia, por ejemplo, fluya. Exacto. Que antes se daba de manera natural, ¿no? Muchas veces escucho a adultos, a padres de familia, decir con mucho orgullo que ellos crecieron sin tablets, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, creciste sin tablets porque no existían. No, bien. Si hubieran existido, hubieras tenido una. Seguramente. Seguramente. Sí. ¿No? Entonces no es ningún mérito haber nacido en el año que nací. Exacto. Eso es fortuito. Sí. ¿Me explico? Ahora, no, repito, no es meritorio eso, pero el haber tenido una infancia de esa manera sí me da herramientas, conocimiento que puedo compartir. Porque entonces de repente voy y es como llegar y criticar al adolescente o al niño porque está haciendo cosas que pues le están tocando. Es como si de repente mi abuelo me hubiera criticado porque salía yo a jugar fútbol en las tardes con mis amigos y me hubiera dicho que era un flojo, que mejor me pusiera a trabajar, que como a él le tocó. Claro, a él le tocó. Hubiera sido absurdo ese discurso. Desde pequeños ¿no? trabajaban, desde pequeños los abuelos les tocaba trabajar desde niños. Así es. A mí me tocó jugar fútbol en la calle. Claro. Pero sería absurdo que viniera este abuelo a criticarme. Completamente absurdo porque pues, es lo que me está tocando vivir. Exacto. ¿No? Es exactamente lo mismo que yo llegue a criticar a la infancia con tecnología. Porque es lo que hay. Claro. Entonces, así como mejor mi abuelo me pudo haber enseñado a trabajar y a hacer cosas, qué sé yo, yo también tengo que enseñarles a los niños que pues, a lo mejor ya jugar en la calle es difícil, pero bueno, tomo un balón y voy al parque. Entonces... Es mostrarles el equilibrio sí. y que también puede haber consecuencias en la vida real, ¿no? En la vida real, el abuso, bueno, esto va a parecer así como comercial de cigarros o de bebidas alcohólicas, pero el exceso, todo exceso te trae consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, son estas consecuencias las que luego nos preguntamos, es que ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo? Pues si no le pusiste horarios, no le pusiste límites. Se lleva el chamaco todo el fin de semana. Hemos escuchado casos en China, Japón, de personas que fallecen después de un fin de semana de videojuegos y dices, wow, ¿puede suceder? Claro que puede suceder. ¿Es culpa del videojuego o es culpa de tu estilo de vida? Exactamente. ¿No? ¿Y cuáles son las repercusiones? Seguimos con ese punto, ¿no? O sea, el nivel de frustración. No. Pues, en primera instancia, es esta parte, ¿no? La baja tolerancia a la frustración. Ahora, si lo vamos escalando, podemos tener, por ejemplo, pensamientos obsesivos, ¿no? Necesito entrar, necesito ver, necesito, qué sé yo. Eso, sí. Este asunto de
como parte de la inmediatez, de que me aburro mucho. Sí. Entonces, si no tengo la tablet, y eso nos pasa hasta nosotros como adultos, si no tengo el celular, Ajá. me siento desnudo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo salir a la calle sin celular? Hubo una vez alguien me dijo, quiero entrar a YouTube. Bueno, pues, pero tienes aquí las plataformas streaming, ¿no? De series, de películas. No, quiero entrar a YouTube porque si no entro a YouTube, siento que no me informo. O sea, estoy hablando de un adolescente, por supuesto. Entonces ya está fuera de contexto, está fuera de información, porque si no ve YouTube, no se está enterando de lo que sucede, ¿no? Sí, Entonces ya se siente es la fuera. fuente menos confiable, por cierto. Sí, entonces este asunto de, repito, la inmediatez, la dependencia del aparato para pasar un rato, para divertirse o entretenerse, me parece uno de los temas más importantes, más serios, que no sepan estar consigo mismos, que no sepan qué hacer con su tiempo, no sepan estar en un silencio, convivir, hablar con la otra persona, establecer un diálogo, un vínculo. Me parece que eso es lo más complicado. Pero eso, Aarón, ¿eso deriva en una ansiedad? ¿Es ansiedad? Pudiera ser. O sea, el que no puedo estar sin ver el videojuego, sin ver el aparato electrónico. Sí, o sea, pudiera generar ansiedad. Alguien que ya trae esos rasgos ansiosos, Claro. por supuesto que de ahí te agarras y te vas. Ahora, alguien que no lo tenga, pudiera empezar a generarlo, sí. Porque entonces, velo como un todo. Entre lo que decíamos de la inmediatez, de la gratificación, de que no soy capaz de hacer vínculos porque todo el mundo, de todas maneras, nadie me pela, porque mis papás también están encerrados en el cuarto, cada quien con su celular. Entonces, pues es lo único que me queda, pues. Entonces, sí, se pudiera generar un rasgo de dependencia hacia el aparato o hacia lo que me provoca el aparato, ¿me explico? Porque entonces, aquí sí tengo alguien que se supone que me entiende, ¿no? Que pues, un youtuber. Pero me puedo identificar con este personaje. Exacto. ¿Sí? O puedo estar viendo cosas que me entretienen. ¿Sí? Bueno, hay muchísimas cosas que ver en internet. Pero entonces cuando no tengo nada mejor aquí afuera, me puedo como agazapar aquí en el internet. Y sí, hay casos muy fuertes de dependencia al contenido del aparato, pues. Pero siempre tendrá que ver con que lo que está aquí me ofrece algo mejor de lo que está aquí afuera. Y eso está delicado. Por supuesto. Pero como siempre, es más fácil responsabilizar al aparato o a los dispositivos de cosas que tendrá que ser mi trabajo, ¿no? Como padre. Aarón, entonces, el abuso o el exceso de tiempo ante dispositivos móviles o videojuegos puede acarrear alteraciones psicológicas, mentales. Sí, yo diría que sí, pero ese sí tiene varios temas. Como ya te habrás dado cuenta a estas alturas, hablar de la mente y de la psique siempre conlleva un depende o un pero. Claro. Entonces, la primera respuesta, hacia bote pronto, pues te diría que sí. Pero, como siempre, hay que aderezarlo de otros elementos. Por ejemplo, no, o sea, si hubiéramos 10 personas aquí en la sala y cada uno de nosotros estuviera expuesto a, no sé, 15 horas al día de un dispositivo, reaccionaríamos de maneras tal vez semejantes, pero cada uno con su propia particularidad. Claro. Y de esos 10, algunos de nosotros a lo mejor sí le generarían insomnio, a otros ansiedad, a otros pues no demasiado, ¿no? Dolor ahí de espalda. Depende mucho de qué tengas. Bien. Una persona, es que mira, una persona mentalmente sana, con relaciones armoniosas, con vínculos afectivos propios, que tiene amigos, familia, pareja no es tan relevante, pero bueno, puedo no tenerla, un trabajo. Es difícil que se encierre en un dispositivo, a menos que se dedique a algo que, claro, ¿no? Que esté directamente relacionado con eso. ¿No? Pero alguien con esas características, que no trabaje en tema de medios, por ejemplo, es difícil que se enganche, estar horas y horas y horas. Regularmente, aquel que se
que se engancha de manera obsesiva en dispositivos es porque eso está ocupando algún espacio que tendría que ocuparse o podría de manera idónea ocuparse de otra forma. A lo mejor con amigos, a lo mejor con otro tipo de hobbies, algo que te desafíe intelectualmente. Por eso digo que depende un poco, porque aquel que se ancla es porque trae algo que te está obligando o te está orillando. Hablando un poco más de la vida adulta. Ahora, en el caso de los niños o adolescentes menores, ahí sí tendrá que ver con el manejo en casa. ¿Bien? ¿Qué puede pasar a un niño? Vamos a hablar, ¿qué te gusta? Un rango de 7 a 12 años, ¿no? Entre la infancia y preadolescencia. Vamos a poner ese caso, ¿no? Una casa, bueno, no pasa demasiado, es un ambiente armónico, pero no se sabe manejar los tiempos, ¿no? Claro. Para no ser tan extremo el ejemplo. ¿Qué podría ocasionar en un niño así? De entrada, estaría expuesto, puesto que seguramente habrá poca vigilancia, podría estar expuesto a contenido que no le corresponda. A lo mejor con alto contenido sexual, con una situación de violencia, ¿no? O también está el tema de la identificación. Eso es bien importante. ¿Bien? No me gusta el término, a lo mejor tiene que ver con mi edad, pero este tema de los influencers sí es un tema complicado, delicado. Sí, en primer lugar, porque hay demasiados. Sí, claro. Bueno, demasiados desde mi criterio. Me imagino que siempre hay espacio para más. Pero cuando un niño que está todavía formando, lo que en clínica se conoce como su yo o con su personalidad, está formándolo aún. Todavía está buscando con quién identificarse, qué valores tomar, qué tipo de vida se está imaginando en presente y futuro, que tendrá que ser fantasiosa, puesto que son niños, y se topan con contenido que a lo mejor no está hecho para ellos, o igual y sí, pero no con las medidas pedagógicas correctas. Podemos ver ahí que empiecen como a mezclar temas de vida adulta, por ejemplo, temas de popularidad, ¿no? Cuestiones como más, se fue la palabra, como muy superficiales, de estética, de dinero. Sí, viajes, por autos, ejemplo, que fíjate que yo he notado a mis adolescentes o niños que tengo en casa que se les hace muy fácil. ¿Cómo? Si en este video pues, ya estaba aquí en China y en este otro video ya está en Uruguay y en Argentina. Sí, pero tú sabes lo que acarreó el viaje, dinero, hospedaje, trabajo, no sé cuántas horas grabaron, cuántas horas editaron, cuántas horas, de dónde sacó el presupuesto. O sea, les da esa sensación de, está facilísimo. Claro. Es una vida muy fácil. Yo quiero ser influencer también. Y empiezan a generar eso. Sí. La identificación y yo quiero ser eso. Porque se la pasan facilísimo. Si viera cuántas horas nos pasamos editando. Pero te da esa sensación de empiezas a confundir realmente lo que cuesta hacer las cosas y cómo llegar allá, ¿no? Sí. Y hablamos hace un rato de frustración, ¿no? Exacto. Y entonces volteo a ver a la casa y digo, no, pues aquí no tenemos 3 autos últimos modelos, ¿no? Y aquí no nos vamos a Europa cada año. Y aquí... Exacto. ¿no? De nuevo, tiene que haber una contención por parte de los padres. En primer lugar, porque está bien ese contenido, ¿no? Y no pretendo satanizarlo. La verdad, hay contenido satanizable. Yo creo que sí. Sobre todo discursos de odio, cuestiones de ese estilo, ¿no? En particular, de influencers ahí que muestran toda su vida. Y... Vaya, a lo mejor no me gusta porque no está dirigido a público como yo. Habrá gente a la que le haga mucho sentido, pero definitivamente para niños no. O sea, porque no hay este tema, ¿no? De, como tú bien decías, el criterio, el sentido común de que esto es un producto armado específicamente para, pues para el consumo y para que... Entretenimiento. Así es. Y lo confunden con la vida real. Exacto. Entonces, y bueno, si fuera solo alguien que viaja y no sé qué, bueno. Pero sí hay contenido que tiene que ver con temas como más pretenciosos. Claro. Mostrar estilos de vida que
que no Sí. son acordes con la mayoría, por ejemplo, de nuestro país. Sí, sí. Ya no hablemos del mundo, de nuestro país, no son acordes con eso. Sí. Entonces empiezas a... Que te entiendes clasistas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esa... No quiero usar el término mala influencia, es influencia y punto, ¿no? Pero si pudiera, imagínate, una niña, una chica de 7, 10 años, ¿no? Que a lo mejor vive algún tipo de frustración en casa, ¿no? Y entonces empieza a ver este contenido, empieza a fantasear con que tiene que ser la más bonita siempre, que tiene que tener muchos likes. Entonces yo también quiero ser influencer. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues empiezo desde mi casa. Y entonces, como nunca ha habido límites, sí, por ejemplo, son presa fácil de delincuentes sexuales o delincuentes cibernéticos también. Ese es un riesgo que no lo hemos tocado hoy día, ahora mismo, pero es un riesgo latente fuertísimo también. Claro. ¿Sabes? Hay una plataforma de juegos, se llama Roblox. No sé si lo conoces. Sí, claro. Es infantil, o se supone que es para niños. Claro. Pero la verdad es que no es muy recomendable. No sabes con quién estás No chateando lo sabes. durante el juego. Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado con Y hay eso. muchos casos de pedófilos o delincuentes que andan por allá. Entonces. Porque ponen un avatar como foto de perfil de jugador y realmente no sabes si tiene 15 con el que estás jugando o tiene 40 o tiene 50. Así es. Entonces. Muy peligroso. Sí, o sea, hay que vigilar, siempre hay que vigilar. El mismo juego tiene sus filtros y todo, pero como no es un juego, no es una plataforma que desarrollen ingenieros como tal, destinados a, sino hasta donde entiendo cualquiera puede subir, ¿no? Con tal de monetizarlo, y luego de repente topas con cada juego tan absurdo que... Y muchos sí fomentan este tema de ser el VIP y a ver cuánto dinero le metes al juego. Claro. Para un niño pequeño eso no es... O sea, que no tiene la atención o no tiene como este respaldo por un adulto que lo guíe, pudiera llegar a ser bastante fuerte. Y entonces de repente empieza a tener problemas sociales en la escuela porque ya empezó a clasificar a los compañeros. Claro. ¿Sí me explico? O sea, sí hay una repercusión a nivel social, conductual, comportamental y por lo tanto emocional también. ¿Ya? Pero, de nuevo, es el abuso, es el exceso, es la poca, fue la palabra. Atención, la supervisión. Exactamente, esa está pues, en la poca supervisión. Regularmente nos remontamos a lo mismo, ¿no? Claro. La supervisión, la contención, la atención que puedan recibir y el contenido inapropiado, ¿no? Eso es lo principal. Eso es digamos que lo vital, ¿no? Que queremos que nuestras amigas y nuestros amigos que están viendo este episodio tengan en conciencia. Ahora, se nos está acabando el tiempo y quisiera que vayamos de un extremo al otro. El no tener lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, el no tener esa supervisión, ese cuidado y que la persona, el adolescente, el niño, llegue a extremos de tantas horas, el salirse de la realidad un poco, la frustración, físicamente o mentalmente puede traer problemas fatales. Fatales, hablo fatales. ¿Puede suceder? En un conjunto, sí. Bien. O sea, que se den... Sí, o sea, ¿cómo sería? O sea, cuando dices fatales, yo me refiero a un tema de suicidio o un tema de que tu salud se vea tan mala que acabas muriéndote. Sí, siempre y cuando se conecten varios factores. Repito, nadie cae en una psicosis, una depresión profunda por un videojuego, ¿no? Pero si yo ya traigo algo, vamos a suponer que yo traigo un tema de depresión, ¿no? Y entonces la depresión y encerrarte en un lugar, no tener contacto con nadie, no comer, no bañarte, pues es como se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces si yo me encierro en el dispositivo, en el internet, no le va a hacer bien a mi salud mental. La depresión se va a ir incrementando,
pero yo ya la tengo que tener. Claro. ¿Me explico? Sí pudiera llegar a estos resultados fatales como un conjunto de cosas. Y a veces el dispositivo, el aislarle, pudiera ser el detonante. Entonces se confunde detonante con causa. Exactamente. Pero sí, o sea, dadas las condiciones, algunas condiciones en particular, sí pudiera ser. Es que es como el ejemplo de, por ejemplo, de la persona que muere por cirrosis y nunca tomó una copa de alcohol, pero pues tenía una condición en ese órgano en particular y algo lo detonó y derivó en una cirrosis y falleció, ¿no? Entonces, mentalmente también no sabemos, o sea, no somos especialistas cada uno. Dices, yo me conozco y sé que estoy muy bien, pero realmente puede ser que tengas algo que el dispositivo, el exceso de uso de los dispositivos, el exceso de uso de meterte en ese mundo de videojuegos puede detonar algo, no lo sabemos, ¿no? Así es. Ahora, vámonos al otro extremo. Con las ciertas medidas, con los ciertos cuidados, con la cierta supervisión, hablando de los adolescentes, hablando de los niños, ¿qué podría ser bueno? ¿Qué podría canalizar en su personalidad? ¿Qué podría mejorar en sus cuestiones mentales, en sus cuestiones de habilidades? ¿Qué puede mejorar unos videojuegos, por ejemplo? ¿Sí puede ayudar en algo? En términos generales, el videojuego es entretenimiento. Tal cual, ¿no? Entonces tampoco le puedes esperar demasiado de ello. Sí, por ahí te puede fomentar un poco la memoria y habilidades manuales, pero en general no tiene mayores beneficios más que el entretenimiento per se. En algunos casos, sí pudieras tener amistades, de repente jugar en línea y te haces de algún amigo por allá. Temas sociales, Sí, temas de plática. puede ser, ¿no? O sea, no está prohibido, no es que tenga algo de malo, siempre y cuando te conste o tengas alguna manera de saber que la otra persona no es un tipo de 50 años, ¿no? Exacto. Platicando con un chavillo de 13. El asunto es que la tecnología ha permeado tanto en nuestra vida que ya tenemos expectativas a lo mejor demasiado elevadas acerca de ello. Entonces, si quieres que tu hijo sea educado, edúcalo tú. Exactamente. ¿No? Quieres que tenga buenos valores, enséñaselos tú. El videojuego, la tablet o el acceso a internet es un entretenimiento más. ¿Ya? Entonces, como tal, tiene que ser regulado, tiene que estar vigilado. ¿Ya? No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener las precauciones necesarias para hacerlo, ¿no? Si lo que está viendo, el acceso que está teniendo no es el correcto, pues hay que aprender a decir que no. Porque no sé qué ha pasado con estas últimas generaciones, y me incluyo por un tema de edad, ¿no? Que de repente el decir que no, el limitar, se vuelve un problema. No sé qué estamos compensando, ¿no? Yo creo que es una hipótesis personal, pero me parece que tiene que ver con que la generación de los 80s vimos este cambio tecnológico acelerado. Tecnología ha habido desde el principio de la humanidad, pero el tecnológico tal cual el que conocemos como tecnología, que tiene que ver más con cuestiones electrónicas, nos ha tocado a nosotros verlo de manera acelerada y pudimos, somos generación analógica, entonces pudimos como... Estuvimos en la transición. Exactamente, puedes comparar. Exacto. ¿No? Entonces sí podemos ver que los niños tienen acceso a muchas cosas que nosotros no tuvimos. Y en muchos adultos, me consta, lo he visto desde la parte clínica, de alguna manera nos vemos como en la necesidad de tener que compensar, ¿no? Como a mí no me tocó, pues entonces a él sí le tiene que tocar todo lo que pueda. Y eso implica que no me puedo decir que no. Y ahí estaríamos cayendo en un error muy fuerte. O sea, los nos también son importantes. Sí, hay que explicarles también de que hay cosas que no pueden decidir ellos por su edad. Es correcto. Es que, sobre todo los adolescentes, pero es que ya lo sé, papá. No lo sabes. O sea, esa palabra de ya lo sé, la tengo aquí, pero es que yo ya lo sé. No lo sabes. Crees que lo sabes, ¿no?
pero te aseguro que no lo sabes. Entonces, se vuelve una discusión de que papá es malo porque me dice que no, pero pues es que no sabes realmente por qué estamos poniendo esa limitación, ¿no? Es una... Y como tú dijiste algo muy, muy importante, como si estuviéramos supliendo algo, o sea, hemos creado, bueno, así surgieron los millennials, de que si les decías que no, eras fatal, eras malo, eras villano. El villano de su vida. Entonces, tal vez los papás no querían ser villanos y se provocó esta enfermedad en conjunto con la tecnología, con la facilidad, con la inmediatez. Y se dieron varios circunstancias que hicieron de esta generación llamada millennial, que no lo digo despectivamente, son una generación que tiene ciertas características y hablamos de por qué pudo haber sido así sus características. Vienen los Zetas, que en muchas ocasiones son los hijos de los ochenteros, de que vivimos más plenamente esa transición y que hay muchos, no todos, que intentamos llevar ese, a ver, espérate, tienes que esperar. O sea, cuando a mí me dicen, ay, es que Netflix ya no tiene nada, ya me aburrí. Digo, hijo, yo crecí con 3 canales de televisión. ¿Qué me dices? O sea, no te vas a morir, te lo aseguro, no te vas a morir. Entonces, son cosas que tenemos que aprender como papás a decir que no, como dices, ¿no? Hay que aprender a que un no puede salvar muchas vidas y no solo hablo de lo físico, sino también de lo mental. Entonces pueden hacer mucho la diferencia. ¿Algo más que quieras agregar, Aarón, a este tema antes de despedirnos? Pues principalmente que cada quien tiene que hacerse responsable de sus cosas, ¿no? Y la paternidad es cosa mía, bueno, cosa de cada quien, pues. Y yo tengo que serme responsable de la educación de. Entonces, mucho ojo con cuánto tiempo les permitimos y qué cosas les permitimos ver y jugar y analizar a los niños, asumiendo que, o sea, no hay que confundirse, ¿no? Así como hay películas para todos los géneros y todas las edades, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con los videojuegos. Las redes sociales definitivamente no son para niños. Exacto. Y eso sí quiero ser es un grave error. claro, es gravísimo, muy, muy grave. Y me he topado con ello en la práctica. De repente llega, no sé, los papás y dicen, es que le descubrí a mi hija mandando fotos ahí sexosas y tiene apenas 12 años y la subí a TikTok. Oye, pero pues es que, ¿por qué tiene TikTok la niña? ¿No? ¿Me explico? Entonces, sí, redes sociales yo no las recomiendo en absoluto. Si ya tienen, o sea, si pueden por ahí omitirlas, mejor. Pero definitivamente redes sociales no. Videojuegos de acorde a su edad. Y tanto los dispositivos como videojuegos o cualquier tipo, con horarios razonables. De repente los papás quieren que los niños jueguen 20 minutos nada más, ¿no? O sea, horarios razonables, pues. Claro. O sea, tampoco exageren. Pero tampoco puede ser todo el fin de semana, ¿no? De repente al muchacho le ves la cara solo cuando sale al baño y a comer y ya no lo vuelves a ver en todo el día. Entonces, exacto. Y a lo mejor es muy cómodo para mí, ¿no? Porque hago mis cosas y no es aquí dando lata, pero bueno, todo tiene un costo y en este caso el costo es el tema de la lejanía, el vínculo que ya no se forma, ¿no? Entonces, pues el tema de la moderación, el cuidado y supervisión, pero siempre todo muy razonable. O sea, no le tengan miedo, solo mucha precaución. Es parte de su generación, es parte de lo que están viviendo y no los podemos tener en una burbuja. Y no es bueno tampoco porque socialmente los vas relegando, ¿no? Entonces, hay que hacer un equilibrio, Aarón. Sí, estoy de acuerdo con eso. Aarón Pacheco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos verte en otro episodio. Y recuerden, vamos a estar dejando, ya sea aquí en el banner o en el primer comentario, los datos para poder localizar a Aarón, para alguna asesoría, para alguna consulta clínica. Ahí van a estar los datos. Y también, si crees que este episodio le puede servir a alguien, a algún conocido, algún papá, alguna tía, algún vecino, compártelo, etiquétalo,
porque eso, para eso hacemos este tipo de contenidos. Muchísimas gracias por estar en El Mundo Según Alex. Gracias, Ana. Gracias, Pedro, que ustedes no los ven, pero son parte vital de este proyecto. Nos vemos en el siguiente.